Cristo Jesús. Marca eso en su Biblia, es clave. En Cristo Jesús, dice verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este concepto de estar en Cristo Jesús es uno de los conceptos más importantes que un creyente puede comprender y recibir. Muy importante entender. Y lo que vamos a ver es que, ¿qué es lo que significa esto? En Cristo Jesús. Porque la iglesia estamos en Cristo Jesús, pero ¿sabes lo que significa? ¿Sabes lo que significa esta frase? ¿Cómo Dios salva a pecadores en Cristo Jesús? Bueno, sabemos que Jesucristo es la respuesta de Dios para la necesidad del hombre. El hombre tiene una gran necesidad y Jesucristo es el remedio de Dios. Él es la solución, Él es la respuesta. Porque en Cristo Jesús, ¿qué es lo que encuentra el hombre? El hombre encuentra justificación. Eso lo hemos estudiado bastante, ¿verdad? En Cristo tenemos justificación, Romanos 3:21. Y también varios versos, ya lo vimos. Y eso ya lo vimos mucho. Justificación, ¿se recuerdan qué es ese acto? Es un acto de Dios donde Él declara a pecadores, pero no cualquier pecador, el pecador creyente. Él declara al pecador creyente, lo declara justo. ¿Y qué es la base que lo declara justo? Es la fe. ¿La fe en qué? La fe en la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces vamos más y más profundo, estamos entendiendo más esas grandes doctrinas de la Biblia. Y no solo en Cristo el hombre encuentra justificación, sino también el hombre encuentra santificación. Romanos 6:7. Y santificación, si recuerdan, como un resumen, es el proceso de vida realmente. No es un día, puede ser años, depende de cuánto tiempo el Señor te da aquí en la tierra. Santificación es un proceso de vida que comienza en el momento que fuiste justificado. Entonces esa es la diferencia. Justificación es que Dios nos declara justos. Y escuchen esto bien, santificación es Dios nos está haciendo justo. ¿Ves? Justificación, Dios nos declara justos. Santificación, Él nos está haciendo justos. Ese es el proceso. Entonces uno es mi posición, tu posición, iglesia. Es la justificación, es tu posición en Cristo. El otro es mi práctica, nuestra práctica diaria, ¿verdad? Es la vida del creyente. Esa es mi santificación. Dios me está haciendo más como su Hijo, ¿verdad? El Señor está produciendo santidad en mí y en ti igual. Los que estamos en Cristo. Es la obra de Dios. Me está haciendo más y más como su Hijo amado, Jesucristo. Pero ahora ya estamos llegando a Romanos capítulo 8 y como mencioné al principio, es como subiendo una montaña. Hace poco fuimos, de hecho la semana pasada estuvimos en Oaxaca, donde hay muchas montañas. ¿Cuántos han ido a Oaxaca? Un estado hermoso, ¿qué no? Muchas montañas. Y me recuerdo en el viaje, eran unas 5 o 6 horas para llegar a la iglesia ahí en las montañas. Y me recuerdo la hermana que estaba ahí con nosotros. Y digo, mira, ya, ahí es donde vamos. Entonces estábamos bien altos. Se sentía como ya mero vamos a llegar en un minuto. Pero no, digo, mira, esa montaña, ahí es donde vamos. Y digo, wow, quedamos impresionados. Y una vez que llegamos, wow, la vista es maravillosa. Se puede ver los valles, es algo, realmente tienes que ir para experimentarlo. Y así es Romanos 8. Todo esto para decir, es más maravilloso Romanos 8, porque hemos subido esa montaña, las doctrinas, las verdades, y llegamos aquí a Romanos 8 y se puede ver todas las doctrinas, todas las verdades que hemos estado aprendiendo en Romanos, se pueden ver más claro. Y ese es el punto de estudiar la Biblia, tener una perspectiva también más amplia, ¿verdad? Y Romanos 8 nos lleva ahí. Que vemos dónde nos está llevando todas esas verdades de justificación, santificación. Bueno, nos está llevando aquí a Romanos 8. Realmente es una parte en la Biblia muy importante, porque esa verdad que estamos estudiando hoy, espero que sea de gran bendición para cada persona aquí,
que no hay condenación los que están en Cristo Jesús. Y por eso ya llegamos aquí, hermanos, hay que estar abiertos, porque recuérdense, como dijo Pablo en Romanos 7, ¿verdad? Porque él estaba hablando mucho de su propia vida, era algo muy personal, abre su corazón, porque él dijo en Romanos 7:15, hablando de su lucha, él mismo luchaba con su carne, con su debilidad, porque él dijo en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántos pueden identificarse con Pablo? ¿Verdad? ¿Quieres hacer esto? Sabes que eso es bueno, que vas a agradar a Dios, pero de repente no llegas a hacerlo. Eso es una lucha. Eso es lo que Pablo se expresó en capítulo 7. ¿Verdad? Te despiertas en la mañana, ya tienes tu plan, voy a hacer esto, lo voy a hacer. Y llega el fin del día, no lo hiciste. ¿Verdad? Y puede ser algo que aplicando la Biblia o llamando a la persona para pedir perdón. Lo voy a hacer hoy es el día. Y no lo hacemos. Lo quieres hacer, pero no lo haces. Eso es lo que podemos relacionarnos con Pablo. Esa es la batalla por vida del creyente. El espíritu contra la carne. Entonces en Romanos 7 vemos que Pablo está hablando más de él, de su experiencia. Es yo hago esto, yo. Pero ahora en Romanos 8 se ve el contraste. Ahora es el espíritu. Y van a notar cuántas veces se repite el espíritu. Fíjense, en verso 1 otra vez. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8 es sin duda uno de los capítulos más conocidos en la Biblia y con razón, porque la iglesia ama este capítulo, porque es una gran verdad. Entonces, entrando a Romanos 8, encontramos un tema. De hecho, son dos temas. Si quieren notarlos, hermanos, están tomando notas. Encontramos dos temas en Romanos 8. Y quiero que vean esto. Tema 1 es santificación. La otra tema es seguridad. Entonces, santificación y seguridad. Hay unos que dicen, no, el tema es santificación, y es verdadero. Otro dice, no, el tema es seguridad, también es verdadero. Entonces, tenemos dos temas. Y creo que va a ser muy claro estudiando el texto de hoy. Pero les quiero dar un bosquejo de Romanos 8. Hoy solo vamos a cubrir 4 versos, pero es bueno también ver la perspectiva más amplia. Entonces, les voy a dar un bosquejo de Romanos 8. Les voy a ir un poco rápido para entrar al texto, ¿ok? Entonces, primeramente, notemos en versos 1 al 17, aquí tenemos, en Cristo somos santificados. Gran verdad. En Cristo somos santificados. Versos 1 al 17 trata con ese tema de santificación o como mencionamos ya, el proceso de Dios haciéndonos santos. Ese es el tema de santidad que corre a través de este capítulo, pero les recuerdo, el tema de santificación, eso es una obra del Espíritu Santo. Es una obra de Dios que Él hace. 19 veces el Espíritu Santo es nombrado aquí en Romanos. En Romanos capítulo 7, como mencioné la comparación, solo se menciona una vez. Entonces por eso le digo ese contraste. En Romanos 7 es más bien yo, Pablo, ¿verdad? Ahora en Romanos 8 vemos el Espíritu Santo y se repite varias veces. Entonces esa es la lucha del hombre luchando con su carne y luego descubre, no lo puedo hacer, guardar la ley en mi fuerza, no lo puedo hacer, es imposible. Pero luego descubre la gran bendición que en el Espíritu es posible vivir en acuerdo de la justicia de la ley. Es posible. Por eso Pablo dijo en Romanos 7, miserable de mí. ¿Se recuerdan eso? Y en Romanos 8 vemos que Jesucristo por su Espíritu le dio libertad. Nos ha dado libertad Jesucristo por su Espíritu. Y esa es la bendición para la iglesia del Evangelio. Entonces Él clama, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Capítulo 7, 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta es Romanos 8. Es el Espíritu de Dios.
Entonces tenemos santificación y 4 cosas acerca de santificación. Nótenlos, son subpuntos. Es primeramente una nueva posición. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Nos vamos a enfocarnos en una nueva posición que tenemos en Cristo. Dios me está santificando por mi posición en Cristo, en Él. Y luego en versos 5 al 13 tenemos una nueva vida en Cristo. Versos 5 al 13. Terceramente tenemos una nueva relación. ¿Verdad? Eso es cristianismo, una nueva relación con el Creador del universo. Versos 14 al 17. Entonces tenemos una nueva posición, una nueva vida, una nueva relación. Eso cubre versos 1 al 17. Pero noten la segunda parte. En Cristo también tenemos seguridad. En Cristo tenemos seguridad. Versos 18 al 39. Y aquí tenemos 4 puntos. Noten, una nueva esperanza. 18 al 25. Una nueva ayuda. Versos 26 al 27. Un nuevo conocimiento. Versos 28 a 30. Y tenemos una nueva garantía. Versos 31 al 39. Entonces vemos, tenemos una nueva esperanza, nueva ayuda, un nuevo conocimiento y una nueva garantía. Y también vemos en el capítulo en completo, fíjense cómo comienza. En verso 1 comienza con no hay condenación en Cristo. Y termina en verso 39, que no hay separación en Cristo. Es interesante cómo comienza el capítulo, no hay condenación en Cristo. Y termina, no hay separación. Hay que ver verso 1 una vez más. De hecho, lo vamos a ver bastante, porque aquí hay mucho en este verso. Ya lo leímos, pero siguen conmigo en verso 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya es punto, ¿verdad? Punto. Y luego brincan al verso 39, al fin del capítulo. Aquí dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso, ¿que no? Esos 2 versos, cómo inicia y cómo termina el capítulo. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces comienza, no hay condenación, y termina, no hay separación. Por eso les digo, es un gran capítulo, Romanos capítulo 8. Si tú eres cristiano, eres sano y salvo. Sano y salvo. Estás seguro en Cristo. En Cristo Jesús. Eso es lo clave, ¿verdad? El que no está en Cristo no está sano y salvo. Esa es la bendición, los que están en Cristo Jesús. Los que se han arrepentido. Los que han sido justificados. ¿Verdad? Todo es sinónimo. Los que han nacido de nuevo. Ellos están en Cristo Jesús. Y Pablo también dice, ¿quién contra nosotros? Si tú estás en Cristo, nadie. Esa es la respuesta. Por eso esa es la bendición para la iglesia. Y como mencioné, hoy vamos a ver verso 1 al verso 4. Ya leímos el texto. En Cristo tenemos una nueva posición. Ese es el enfoque de hoy. Una nueva posición. Y esa nueva posición nos da 2 gran bendiciones que vamos a ver hoy. 2 bendiciones. Se los voy a dar y luego lo vamos a ver en detalle. Bendición número 1 es no hay condenación. Verso 1. No, simplemente no hay condenación. La segunda bendición es una nueva liberación. Versos 2 al 4. Las 2 gran bendiciones para nosotros que tenemos en Cristo. No hay condenación, pero también tenemos una nueva liberación. Es la vida en el Espíritu. Entonces hay que ver este primer punto. No hay condenación, verso 1. Vemos otra vez, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y la palabra aquí, cuando comienza pues, o algunas Biblias en español dicen por lo tanto, es lo mismo, pues o por lo tanto, e indica que Pablo está dando un resumen. Ya nos dio Romanos 1 al 7 y aquí está dando un resumen. Sabemos que
Originalmente la Biblia cuando fue escrito no tenía capítulos, no tenía divisiones de versos. Entonces, para nosotros podemos no perder la conexión de un capítulo al otro, pero en lo original es un pensamiento que fluye, ¿verdad? Continuo en el griego. Y aquí vemos, como un pensamiento que está fluyendo del capítulo 7. Entonces, vemos al fin del capítulo 7 por un momento. Pablo aquí dice en Romanos 7, 24 y 25, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, aunque tiene esa lucha que existe en la vida del creyente, en la vida de Pablo, entonces escuchen esto muy bien, porque siendo cristianos hay una lucha. ¿Okay? Tú no eres el único. Y espero que para alguien va a ser algo, wow, ¿en serio? Yo pensaba que yo era el único que está luchando con seguir a Jesús. No eres el único. ¿Verdad? La lucha es por la vida. Durante el tiempo de santificación, tu carne va a luchar. Pero no hay condenación durante ese proceso. Algunos se olvidan de esto. Algunos se van a olvidar. Y van a luchar y van a sentir que no sirven, eres el peor creyente en el mundo. Y vas a escuchar las mentiras, vas a creer las mentiras del enemigo. Pero recuérdate esta verdad, que no hay condenación los que están en Cristo Jesús. Márcanlo en su Biblia. Hace poco hablé con un hermano, la semana pasada, vino aquí a la iglesia con dolor, ¿verdad? Él estaba luchando, como muchos de nosotros. Él no es una excepción, pero él se sentía como derrotado. Porque sus hijos, uno de sus hijos graduó de la escuela aquí, pero se desvió de la fe. Y vive todavía con él. Entonces, se pelearon con palabras, era muy grosero, falta de respeto, se empujaron, no se golpearon, pero ahí fue. Entonces él se sentía horrible, ¿verdad? No, esto, tal vez no soy salvo. Tal vez no me arrepentí. Y le hablé de Romanos 7, de todo lo que hemos estado aprendiendo en Romanos. Porque él como digo, testifica su fe. Es un creyente, pero es un creyente que estaba débil en ese momento. De hecho, había otras cosas. Le dije, ¿tú vas a esta iglesia? Digo, no, antes, hace años, ahora voy a diferentes iglesias. Eso no es bueno, eso no es sano, de estar brincando a iglesias. Pero eso es otra cosa. Pero puede ser un síntoma de algo más dañoso en su vida espiritual. Pero él estaba andando en su carne. No estaba andando en el espíritu. Pero eso no significa que es condenado. Tenemos que recordarnos. Porque fíjense, cada persona aquí va a haber momentos que tu carne te gana. En esos momentos no estábamos andando en el espíritu. ¿Sí me estoy explicando? Puede ser en un minuto, un segundo, o puede ser por días, incluso años, caminando en mi fuerza, ¿verdad? En mi carne. ¿Qué dice la Biblia? No hay condenación para esa persona. Muchos luchan con esto. No, tiene que ver. Mira, ese hermano me ve muy feo. Condenación. Él ya no creo que es creyente. No, la Biblia dice que no hay condenación. ¿Verdad? Tú y yo no sabemos la fe, el corazón del hombre. Si alguien profesa ser cristiano, yo en general lo creo. O si no hay evidencia, ¿verdad?, de algo más, lo contrario. Pero hablando de esa lucha de caemos en la carne, no hay condenación para ese hermano. En ese caso que les digo de la semana pasada. Y le dije, quería animarlo. Es como, bienvenido al club, hermano. ¿Verdad? Eres como cualquier otro creyente. Pero sí le animé de ser más consistente, porque no estaba consistente. Y se manifestó en una pelea con su hijo que nunca debería pasar. Y también les digo, no es una licencia a pecar. Vamos a ver un poco más de esto.
Todos debemos tener una señal que dice aquí, tengan paciencia conmigo, estoy bajo construcción, ¿verdad? O una playera, t-shirt, como prefieres, señal o playera. Algunos necesitan super construcción, ¿verdad? El Señor todavía está haciendo destrucción en esa área, tirando la basura, y luego va a comenzar una nueva obra en mí. Entonces, es un proceso, pero así es la vida del creyente. Nos podemos sentir como, wow, yo no sirvo para nada, no tengo victoria, y me comienza a autocondenar. No sé si tú has experimentado eso, es la autocondenación. ¿Verdad? Dice, yo no soy perfecto, no lo puedo creer, no, ese pensamiento, ¿por qué lo estoy pensando? Yo pensaba que amaba a Jesús y a Dios y su palabra, ¿por qué estoy pensando esto? O como Pablo, no quiero hacer esto, pero no lo hago. Es lo que me refiero. Pero la vida del creyente, recuérdense, es una serie de nuevos comienzos o principios. Es fresco todos los días. Esa es la bendición de ser un creyente. Te despiertas, son nueva misericordia y nuevo cosas Dios va a hacer en nosotros. Entonces no se olviden, hermanos, que los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Aunque hay una lucha en la vida del creyente, no hay condenación. Amén. Y noten también la palabra aquí, ahora. Es una palabra, parece que no es significante, pero es significante porque está enfatizando que es tu posición ahorita en el presente. Los que están en Cristo, eso es ahora. Hoy, el creyente hoy entra aquí al santuario, no hay condenación. Entonces lo más importante es, bueno, ¿estoy en Cristo? Porque ese es otro tema. Pero ahorita estamos hablando a la iglesia. Por eso Pablo dice, ahora, esa es tu posición ahorita. Estás en Cristo, ¿verdad? No hay condenación. Gócense. Es una de las verdades más grandes en la Biblia, realmente. Y hay muchas verdades en la Biblia. Gran verdades. Piensa sobre esto. Todas las gran verdades de la Biblia. Muchas que no. Comenzando con la verdad que hay un Dios. Existe Dios. Muchos luchan con esto, la existencia de Dios. Solo lo que tienes que hacer es leer verso 1 de la Biblia, Génesis 1:1, y te va a dar la respuesta, ¿verdad? ¿Hay un Dios? Sí, Génesis 1:1. En el principio, Dios. ¿Ok? Contestada la pregunta. ¿Tienes familia y amigos que dudan la existencia? Dale Génesis 1:1. Evolucionamos a partir de una sopa primordial. Génesis 1:1 va a contestar otra vez. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está. Se termina la pregunta. Algunos ya pueden salirse de colegio, el universitario. Tu clase de filosofía que pregunta, ¿qué es el propósito ¿cómo se dice? De la vida? Bueno, aquí está. Dios creó todo. ¿Hay un cielo? La Biblia revela esa gran verdad. Hay un cielo, existe el cielo. ¿Tienen la esperanza del cielo? Amén. La Biblia revela esas gran verdades, que Dios en carne vino a esta tierra, ¿verdad? Vino a la tierra. ¿Y dónde nació Jesús? En Belén. Dios nacido en la carne, gran verdad. En el día de Pascua, ¿qué es lo que celebramos? La resurrección, otra verdad gloriosa, que Jesucristo conquistó la tumba. Entonces hay muchas verdades maravillosas en la Biblia, pero como mencioné, una de esas verdades tan grandes es que los que están en Cristo, no hay condenación. Entonces es un gran pensamiento para esta tarde, para meditar, para la iglesia, que sean agradecidos lo que tenemos en Jesucristo. Ahora, les menciono un detalle. Yo tengo la Reina Valera y en mi Biblia dice en verso 1, hay una frase, la segunda parte de la frase de verso 1 es, los que andan conforme a la carne
sino conforme al Espíritu. Esa frase es una interpolación. Un escriba lo insertó ahí. Sin duda de verso 4. ¿Verdad? Un escriba, naturalmente pensando que así fluye naturalmente, también lo agregó, lo copió otra vez en verso 1. Por eso algunas Biblias dicen, esto no está en el griego original. No sé si si tienes una Biblia de estudio, tiene una referencia. Y solo les digo esto porque algunos tal vez van a ver, oye, mi Biblia no tiene esta parte, ¿qué onda? ¿Verdad? Y eso es la respuesta. Pero muy importante, y escuchen esto, porque hay una condición para que no haya condenación en tu vida. Fíjense, la única condición es que estés en Cristo. Pongas tu fe en Él. Si mañana caes en pecado, te peleas y dices cosas que te arrepientes, sigues en Cristo, hermanos. No hay condenación, eso no cambia. Y cuando una persona está en Cristo, ¿en qué momento? Ya lo mencioné, pero lo digo otra vez, en el momento de tu conversión, el momento que te arrepentiste de tu pecado. Ese instante que recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador. Fuiste una nueva criatura. Todo es sinónimo, la salvación, fuiste justificado. En ese momento ya no estás bajo la condenación. ¿Se recuerdan lo que hablamos de los que están en Adán? Eso están en condenación. Si estás en Adán, sigues bajo la condenación. Pero el momento que nacemos de nuevo, Dios nos quita de Adán y nos pone en Cristo, donde ya no hay condenación. Entonces, es sencillo, pero algunos luchan con esto. ¿Verdad? A veces creen que regresan a Adán. ¿Verdad? Fallé, estoy en condenación otra vez, estoy en Adán. Pero no, estás en Cristo, estás en Cristo. No es como vamos, pum, 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 un día sí, un día no. No funciona así. Y por eso es tan importante entender esto. Si eres cristiano, has sido justificado. Eres justificado. ¿Se recuerdan las bendiciones del justificado? Romanos 5. Ya eres justificado. Eres bendecido. Si eres cristiano, no es que ojalá, espero ser justificado un día, tal vez. No, si estás en Cristo Jesús, entonces no hay grados de justificación o de santificación. No hay grados. No es que ese hermano, él es fiel siempre, nunca falla de la iglesia, ha leído la Biblia ya 2 veces este año. Él es súper santificado o súper justificado. No existe eso en la iglesia. ¿Eres justificado o no? ¿O qué tal ese hermano? Todos conocemos a alguien más carnal, ¿verdad? No alzan la mano. Aquí no luchamos con ese problema, ¿verdad? Pero ese hermano, él es más carnal. Él está como medio en Cristo. Y queremos pensarlo, y a veces cruza la mente. No, la Biblia dice que está en Cristo. Igual como ese super cristiano. Los dos, su posición es lo mismo. Los dos están en Cristo por su fe. Por su fe. Es como la muerte. También no hay grados de la muerte, ¿verdad? Ese momento que ya respiramos lo último, ya estuvo. No está medio muerto. No, es muerto. Por eso el hospital van a anotar el día, la hora, ¡pum! Ya estuvo, ¿verdad? No hay grados. Y noten esto, mencioné que la frase en Cristo es muy importante. Esa es la frase posiblemente que Pablo repite más veces. Lo van a descubrir leyendo el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces se repite esa frase? Y espero que hoy van a apreciarlo más. Porque es tuyo en Cristo o en Cristo Jesús. Lo repite tantas veces. Y eso es por gracia, ¿verdad? Lo recibimos por gracia, porque hemos recibido a Jesús. Pero la Biblia es muy claro. Estamos en Cristo, Dios está alrededor de mí, tengo el Espíritu Santo dentro de mí, ¿verdad? Es algo maravilloso. Ahora, en Cristo Jesús,
como mencioné, eso es tu posición, ¿verdad? Estás en Jesucristo. Entonces hay que ver un poco más. ¿Qué es lo que significa aquí no hay condenación? Porque básicamente lo que significa esto es que Dios, Él ya no te va a condenar. Muy importante entender esto. Porque dicen, ninguna condenación hay. Dios no te va a condenar por tu pecado. Si, como mencioné el ejemplo, fallamos mañana y exploto en ira, de repente Dios, ok, estoy muy enojado contigo, regresa a la condenación. No es así. Y gloria a Dios que es así. No se va a enojar, te va a amar menos o te cambia el campo al lado. ¿Verdad? Hice un error con regrésalo a la condenación. Regrésalo con Adán. Entonces Dios no está enojado contigo. Dios no te va a castigar. Pero déjame decir un detalle. Porque si pecas así de voluntad, así adrede, entonces Dios puede castigarte. ¿Ok? Pero es muy diferente. Y espero que me entiendan muy bien y soy claro en esto. Porque Dios nos puede disciplinar. Porque Él ama a sus hijos. Y si Dios Padre, mi Padre Celestial, quiere disciplinarme, eso no es condenación. Voy a terminar y estaré con Él por la eternidad. Entonces, algunos confunden ese tema. No, ya no hay condenación, no hay una contradicción aquí en la Biblia. Puedo ser disciplinado y puede ser duro, pero es porque Dios me ama. Y sigo igual, ¿no? Estoy en Cristo. No hay condenación ahí. Entonces, eso les quiero decir porque es un punto como creyentes luchamos con eso, marcando la diferencia de disciplina y condenación. ¿Verdad? Pierdes tu negocio, Dios me está condenando. ¿No es cierto? No es cierto. Es una mentira. No tiene una base bíblica. O de repente tengo esta enfermedad. Condenado. No, eso no es condenado. Nos vamos a enfermar en este mundo. Hay enfermedades horribles. Y hay tragedias. Les doy un ejemplo. ¿Se recuerdan la historia en Lucas 15 del hijo pródigo? El cual el hijo era un hijo obviamente en rebelión contra su padre y se fue y gastó todo su dinero. Y por fin estaba ahí, se encontraba, no tenía nada que comer. Y estaba ahí con los cerdos, quería comer lo que ellos están comiendo. Pero luego se prendió un foco en su mente. Digo, ¿sabes qué? Mi papá tiene suficiente pan. Él cuida bien de sus siervos. ¿Sabes qué? Voy a regresar. Y le voy a decir, Padre, yo no soy digno, ¿verdad? Pero quiero regresar. Hazme un siervo como los demás. Pero no soy digno de ser tu hijo. Entonces imagínense el escenario cuando regresa y ve a su padre. Y tal vez ya está pensando, eso es lo que le voy a decir, Padre, no soy digno. ¿Y qué hace su papá? Yo me imagino que estaba llorando su papá, tan contento, alegre, que lo abraza y lo recibe de nuevo. No estaba condenado el hijo, fue recibido de nuevo, porque regresó. Se alejó, pero regresó al padre. Es una gran ilustración. ¿Y qué hizo el padre? ¿Qué digo? Tráeme la túnica, ¿verdad? Pónsela, ponle zapatos, tráeme el becerro gordo, vamos a comer, vamos a tener fiesta este día. Y hubo gozo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero otra vez lo digo, no es licencia de quedarte ahí con los puercos comiendo con ellos. No. Huye del pecado. Romanos 6, 1 y 2, ya lo vimos. ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pero tenemos que entender, y yo creo esto, para experimentar esa vida de victoria en mi vida, en la vida del cristiano, tienes que creer y realmente creer esto, ¿verdad? Que ya Dios ya no te va a condenar. Muchos luchan con esto. Dios ya no te va a condenar. Créelo, iglesia. O si no,
vas a perder en una vida de victoria. Siempre va a estar esa duda en tu mente. Y te puede estancar. Para que no vas a disfrutar toda la vida a plenitud. Y no vivir esta bendición, que yo estoy caminando y no estoy bajo la condenación, porque no hay condenación en Cristo. Y algunos luchan con esto, se sienten culpables, no tengo que rendir esto para que no sienta esta culpa. Eso es horrible, no viven de esta manera. Eso no es el Evangelio, eso no es cristianismo. Porque te vas a sentir horrible cada vez que fallas. Tienes que hacer algo para que Dios te ame. ¿Qué vas a hacer? Bueno, hoy voy a hacer esto y esto. No. Y ahí estás luchando para que Dios me perdone, tratando de agradar a Dios. Dios ya está agradado contigo el momento que lo recibiste a su Hijo. Él está muy agradecido contigo, porque ahora ya te adoptó, estás en su familia. Pues esa es la lucha del hombre, es una lucha aquí en la mente, pensando. Pero es tan importante creerlo y verdaderamente creerlo. No hay condenación. Y vas a descubrir tu caminar muy diferente. De hecho, vas a ser más sensible al Espíritu. Vas a ser más sensible. ¿Sabes qué? No estoy andando en el Espíritu. Y lo confiesas y luego encuentras que estás ahora andando en el Espíritu, ahora con poder, con la habilidad. Y hay gozo, hay victoria. ¿Se recuerdan cómo ya lo estudiamos en Romanos? Dijo aquí muy claro, tienes que saberlo. Y comienza así. No hay condenación en Cristo. Ahora ya lo sabemos, iglesia. Y también dice, considerarlo o creerlo. Saberlo, creerlo. ¿Verdad? Que baje tu corazón. Eso es lo que Dios dice, lo creo. Y no solo eso, someterte. Son 3 pasos, eso ya lo vimos antes. Pero comienza con el saberlo, conocimiento, sabiendo que Dios no te está condenando o no te va a condenar. Y ahora les quiero dar unos versos, nótenlo, los voy a leer. Si eres rápido con tu Biblia, es Juan 5:24, pero si no, déjame leerlo. Y simplemente escucha muy bien lo que les voy a leer. Jesús dice lo mismo que Pablo dice en Romanos 8, verso 1. Aquí son las palabras de Jesús en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué no es maravilloso esto? Y también escuchen esto, en Juan capítulo 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pablo lo dice, Jesús lo dijo. Entonces, iglesia, descansen, porque en Cristo no hay condenación. Entonces, esa es la primera bendición que estamos viendo por nuestra posición en Cristo. Es que estamos caminando ya no condenados. Ya no condenados. Pero hay otra cosa que mencionamos. No solo no hay condenación, pero versos 2 y 4, una nueva liberación. Se pone mejor y mejor. No solo Dios no me está condenando o me va a condenar, Él ya me ha justificado, pero sí Dios me está santificando, me está haciendo más justo, una persona mejor, bueno. Fíjense, hay que leer verso 2. Quiero que vean esto. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ves? Ese es el poder del Espíritu Santo ahora ya en el creyente, en la vida del cristiano. Ahora hay algo diferente, ahora hay poder. Vive en nosotros. Y esa es la razón, la lógica que hay detrás de esto. Fíjense en verso 3, continuando. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, entonces es mi carne, tu carne, Dios trató con ese problema. Dice que Dios, enviando a su Hijo
en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso no hay condenación para nosotros. Porque fíjense, el pecado ha sido condenado por Cristo en la cruz. Cristo condenó el pecado. ¿Y por qué hizo eso? En verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y aquí está la frase que les mencioné que está en verso 1. Aquí es donde es su lugar original, en verso 4. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y noten en verso 2 esta palabra por qué o para. Porque se usa 17 veces en Romanos 8, porque el libro de Romanos es un libro de lógica. Y Pablo nos está dando otra razón. Otra razón. No estamos bajo la condenación porque estamos en Cristo. Y porque estamos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Nos ha librado. Aquí lo dice. De la ley, del pecado y de la muerte. Entonces esa es una nueva liberación que tenemos. Libre de la ley, libre del pecado. Ahora, ¿por qué no hay condenación? Fíjense otra vez, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces tenemos que entender esto. ¿Qué es la ley del pecado y de la muerte? ¿Y qué es la ley del Espíritu de vida? Realmente no es muy complicado esto. La ley del pecado y de la muerte es la ley. Es la ley. ¿Se recuerdan lo que dijo Pablo en Romanos 7? Cuando la ley no me puede hacer santo la ley. ¿Verdad? Las cosas que quiero hacer no lo hago. Las cosas que no hago, eso sí lo hago. Miserable de mí. ¿Verdad? La ley, no podemos tratar de vivir para la ley, porque vamos a fallar. Todos hemos fallado. Nadie puede vivir la ley perfectamente, solo Jesús lo ha hecho. La ley lo que hace, te puede condenar la ley, ¿verdad? La ley no te puede darte poder. Y esa es la diferencia, de lo que estamos hablando. Eso es lo más importante. La ley no te puede dar poder. Esa es la ley del pecado y de la ley. Sí, la ley del pecado y de la muerte. Pero la ley del Espíritu de vida, hay poder. ¿Ves? Por eso la vida del cristiano es poder en Dios, no de sus mismos recursos. Por eso es muy importante. O si no, va a ser muy frustrado. Trata de vivir la ley y va a ser muy frustrado. Porque no te puede dar poder. Te condena, pero no te puede dar la habilidad de vivir la justicia de la ley. Por eso Pablo luchaba, por eso nosotros luchamos. Estamos hablando de habilitarte, de la habilidad que Dios nos da. Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, eso es la necesidad de nosotros. Tú y yo necesitamos la habilidad de vivir la ley. La ley es bueno, recuérdense. No estamos hablando mal de la ley. La ley es puro, es justo, es perfecto, es de Dios. Estamos hablando de la necesidad de poder para poder hacerlo. Y déjame explicar un poco más. Porque, por ejemplo, la ley que dice, no matarás, ¿verdad? No echen mentiras, no cometen adulterio, la codicia. ¿Ves? La ley, amo la ley de Dios. Eso es bueno. La iglesia, los cristianos aman la ley. Pero lo que pasa, nuestra carne, ahí está interrumpiendo y no lo podemos lograr. Entonces, ¿cómo puedo vivir los requisitos justos de la ley de Dios? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, mira, la ley del pecado y de la muerte no me da esa libertad para hacerlo. Se llama la ley del pecado y de la muerte porque eso es lo que produce, es muerte. Por eso se llama así. Quiero que vean esto. En Romanos capítulo 7, ahí están, ahí en una página para atrás tal vez, no se les voy a leer todos los versos, pero noten en versos 7 y 8 de Romanos 7. Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿O la ley es malo? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia,
porque sin la ley el pecado está muerto. Y noten al fin del verso 8, sin la ley el pecado está muerto. Y entrando al verso 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, ¿por qué Pablo lo llama la ley del pecado y de la muerte? Es que trae muerte, trae pecado. Descubres que has fallado a la ley. Produce pecado y muerte. Aviva, como que dice, revivió el pecado. Estaba disfrutando un día en la playa, era el año 2020, ¿verdad? COVID. Y ahí vamos a la playa la familia. Y luego hay una señal. No entres ahí en la playa. Esa ley, destruye mi día. No vamos a la playa. Pero todavía entramos, ¿ok? Confieso. Entramos a la playa, pero mi punto es, esa señal, ahora descubrí, wow, estoy quebrando la ley si entro a la playa. ¿Nunca te ha pasado? No me gustan las señales. Cuando dicen no U-turn, ¿quién puso esa señal ahí? Entonces las señales, la ley, ¿verdad? Te muestra, y si es un U-turn, quebrantaste la ley. Entonces las señales, la ley, simplemente produce el pecado. Estaba bien en la playa hasta que vi el señal, ¿verdad? Culpable, pecado, muerte. Eso es lo que estamos hablando aquí. Entonces es lo que Pablo está diciendo. Yo estaba bien, ¿verdad? Yo era un hombre bueno, pensaba, hasta que la ley, no codicias, no vas a codiciar, ¿verdad? ¡Pum! Le pegó a su corazón. Eso cambió todo. Por eso la sociedad odia los 10 mandamientos. ¡Qué triste! En lugares públicos. Es locura. ¿Nunca han pensado de eso? Los policías están arrestando a un ladrón. ¿Por qué? Porque estaba robando. Entonces, hay que poner los 10 mandamientos en la cárcel para que vean. No queremos ofender. O sea, es locura. Lo encarcelaste por robar, pero no quieres que vea la ley. Es ridículo. Igualmente en las escuelas, todos los maestros quieren que sus estudiantes digan la verdad. Bueno, uno de los mandamientos es de no mentir, pero quítanlos de la pared. Es locura realmente. Los 10 mandamientos es bueno, porque nos va a apuntar a Jesús. Vamos a descubrir, wow, sí estoy quebrando la ley. Por eso, pero, es locura el mundo que odia los 10 mandamientos. Pero aquí vemos que la ley, como dijo Pablo, revivió el pecado, ¿ves? Eso es lo que pasó en su vida. Estaba bien, y luego leí los mandamientos, ¡pum! Ya no está tan bien mi vida. Entonces Pablo lo llama la ley del pecado y de la muerte. Entonces ese es el asunto. Dios, fíjense, provee una nueva ley. ¿Cuál ley me refiero? La ley del Espíritu de vida. Entonces cuando nacemos de nuevo, recibimos el Espíritu Santo. Eso es nuevo, ¿ves? Eso es muy nuevo. Y aquí dice, la ley del Espíritu de vida me ha librado, me ha dado libertad. Me levanta, me alza. La ley del pecado y de la muerte es como la gravedad, gravity. ¿Cómo puedes vencer la gravedad, gravity? ¿Cómo puedes vencerlo? Súbete en un avión. Y si es un buen avión, va a arrancar y vas a superarlo, ¿verdad? Va a estar sobre la gravity, flotando, volando, bien tranquilo. Y si no crees en la ley de gravity, solo tienes que salir de la puerta y vas a ver que vas a caer rápido. Y así es similar. En el Espíritu vas sobre esa ley de la muerte. Ojalá esa ilustración te ayudó, si no, lo siento. Pero a mí sí me ayudó, ¿verdad? En el Espíritu puedo vencer la muerte, el pecado. Pero fíjense, no podemos eliminar la gravedad, todavía existe. Entonces, en la ley hay condenación, ¿verdad? Te tumba y destruye. Pero en Cristo hay una nueva ley. Y eso es lo que debemos enfatizar aquí hoy y notarlo. En Cristo
tenemos la ley del Espíritu de vida, que es superior a la ley del pecado y de la muerte, obviamente. Y ahora la bendición de esto, que ahora esta ley sí me da poder. Esa es la diferencia. Sí me da la habilidad. ¿Cómo? En el Espíritu de Dios, para vivir los requisitos. Por ejemplo, el que miente tiene el hábito de mentir en sus negocios o transacciones. Ahora ya en Cristo tenemos el poder para ya no mentir y tener victoria. Y va a ser una lucha para el que lucha en esas cosas. Pero ahora tenemos la habilidad. Lo podemos por el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces Pablo, ¿qué está diciendo aquí? Mira, hay libertad en Cristo. Esa es la nueva liberación que estamos hablando. Por la ley del Espíritu de vida. Ahora, ¿cómo el Espíritu de Dios nos libera? Bueno, la respuesta está en versos 3 y 4. Porque Dios, recuérdense, esto es Dios. Él tomó la iniciativa de hacer esto. Lo que la ley no tenía poder hacer, ¿verdad? La ley no me puede justificar, no me puede santificar. Entonces fíjense lo que dice en verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces el problema no es la ley, el problema es mi carne, es mi naturaleza pecaminosa. Ese es el problema, soy yo, somos nosotros. Pero vemos aquí, Dios, ¿qué proveyó Dios? Por la debilidad de mi carne, Dios proveyó una solución. El problema no es la ley, el problema somos nosotros, somos débiles. Entonces Dios hace 4 cosas. Aquí solamente en este texto podemos observar 4 cosas. Y mira, siguen conmigo. Lo primero, ¿qué es lo que hace Dios? En verso 3, Dios envía su Hijo. Todo es obra de Dios. Dios recibe toda la gloria por nuestra justificación y por nuestra santificación. Toda la gloria es para Dios. Y aquí vemos el amor de Dios, su amor sacrificial que nos dio su Hijo, su único Hijo. Y seguramente en verso 3, noten la frase que dice, en semejanza de carne de pecado. Y mira, siguen conmigo. No solo Dios envió su Hijo, pero envió su Hijo, dice aquí, en semejanza de carne de pecado. Y tenemos que poner atención aquí, porque Pablo usa sus palabras con mucho cuidado. Porque si Pablo no puso aquí en semejanza, entonces está diciendo que Jesús era un pecador. Entonces esta palabra obviamente es muy importante y clave. Porque ella dice en semejanza de carne de pecado. Porque sabemos que la Biblia enseña que Jesús fue un hombre. Sí, carne, hueso, sangre, pero sin pecado. Por eso dice en semejanza de carne de pecado. Y eso es importante, o si no, la muerte de Jesús en la cruz no había sustitución, porque tenía que ser un sacrificio perfecto. Nos tenemos que entender 2 cosas. Cuando dice aquí que Él vino en semejanza de carne de pecado, no es carne de pecado, pero semejanza de carne. Si me estoy explicando, no quiero equivocarme con esto, porque es muy importante. Es 100% hombre, ¿verdad? Tentado como nosotros, sintió emociones, tenía hambre, todo eso, la experiencia del hombre como nosotros, pero sin pecado. Entonces en esta frase lo que Pablo está diciendo es que Jesús sí es genuino un hombre, 100% en carne, pero sin pecado. Solo fue en semejanza de carne de pecado. 100% hombre, pero sin pecado. Entonces, ¿qué es la gran cosa aquí? Pues tenemos que entender, y es importante entender esto, que Cristo era hombre, fue hombre, pero no había pecado en Cristo. Y por eso, otra vez lo digo, semejanza, márcanlo, es muy importante entender esto. Tercera cosa que Dios hace, porque tenemos una necesidad de ser buenos, ser transformados. Eso es lo que Dios hizo, envió su Hijo
en semejanza de carne de pecado, y también en verso 3, para ser una ofrenda de pecado. Jesús fue una ofrenda de pecado. Nótenlo en verso 3, en la frase, a causa del pecado. Por eso vino Jesús, a tratar con el pecado. ¿Y cómo lo hizo? Murió en la cruz. Fue la expiación, una muerte sustitutiva. Tomó nuestro lugar, murió en nuestro lugar, a causa del pecado. Y luego, número 4, Dios envió a su Hijo para condenar el pecado en la carne. Eso es lo que dice al fin del verso 3. Condenó al pecado en la carne. Y eso es una gran verdad también. Porque Dios condenó o juzgó, es sinónimo, condenó o juzgó nuestro pecado. ¿Cómo? En la humanidad de Jesucristo. Así es como lo hizo. Entonces tú y yo no estamos condenados, no somos condenados porque Cristo fue condenado por nosotros. Y eso es el Evangelio. Pues Él tomó nuestro lugar. Hablando de no hay condenación en Cristo, ahora vemos por qué. Porque Cristo fue condenado por nosotros. Entonces quiere decir que las demandas de la ley ahora están satisfechas. Completo. Dios está contento, satisfecho. Jesús condenó y conquistó el pecado. Entonces aquí tenemos el mensaje del Evangelio en estos versos. Dios envió a su Hijo, ¿verdad?, en semejanza a la carne de pecado. ¿Para qué? Para el propósito de tratar con el pecado. Ese fue el propósito, a causa del pecado. ¿Para qué? Para que pueda condenar el pecado en la carne. Él lo condenó. Y eso es lo que Dios nos ha dado en Jesús. Al mundo no le gusta esto, ¿verdad? Que Jesús fue enviado para tratar con el pecado. No digas pecado, para tratar con el pecado. No lo digas. ¿Por qué vino Jesús? Para tratar con nuestro pecado. Y yo me he humillado. Hubo un tiempo que soy un buen hombre, soy una buena persona. Pero el Evangelio llegó el día que penetró mi corazón. El Espíritu de Dios hizo una obra y reconocí, wow, sí soy pecador. Y entonces veo esto agradecido, que Él fue condenado por mí. El Cordero de Dios, perfecto, inocente. Él murió por mí. Y ahora, en conclusión, vamos a terminar verso 4. Fíjense, Pablo aplica lo que Dios hizo por nosotros. Dice en verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabes que Dios envió a su Hijo no solo para morir por nuestros pecados, sino también para nuestra santificación? Dios no solo nos quiere perdonar, pero nos quiere hacer justos, hacernos más como Él. Eso es lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Por eso, cuando viene alguien, y gloria a Dios, los que se humillan y reciben a Jesús, Dios los justificó, los declara justos. Pero Dios no quiere terminar ahí. Todavía no ha terminado. Él quiere transformarnos, ¿verdad? Producir algo bueno de esta carne tan débil. Pero lo hace por su Espíritu. Nos hace más como Jesús. ¿Quién quiere ser más como Jesús esta tarde? Si tú dices que no, algo está muy mal. Yo oro, Dios, toca esos corazones. Porque Cristo es bueno, es puro, es amor. ¿Verdad? Él murió por nosotros. Yo quiero ser así como Él. Y Dios lo va a hacer. Porque el Espíritu Santo mora en ti. Y quiero que vean esto. En verso 3. Tenemos perdón. ¿Verdad? Ahí está Calvario. Perdón en la cruz, en Calvario. Dios enviando a su Hijo. Pero en verso 4 tenemos justicia. Tenemos Pentecostés. El día de Pentecostés. ¿Qué sucedió ese día? Dios derramó de su Espíritu Santo y le dio a la iglesia poder, ahora la habilidad de andar en el Espíritu, ¿ves? Y cada vez que andamos en el Espíritu, y tú y yo lo sabemos, ¿verdad? Una persona sabe, ¿estás andando en la carne hoy o en el Espíritu? Lo sabemos,
Pero cuando estamos en el Espíritu, es bueno. Hay perdón, hay misericordia, hay gracia, hay paciencia, hay perdón. Entonces ahí Dios nos quiere llevar. Manténganse aquí, andan en el Espíritu, no en la carne. La carne solo peleamos más en la carne, ¿que no? Y la carne quiere pelear. Hay muchos peleoneros, ya los conozco. Yo soy uno de ellos. Pero Dios, yo no quiero pelear, yo quiero seguirte a ti, quiero hacer lo que te agrada a ti. Entonces ayúdame, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Eso debe ser la oración de cada uno de la iglesia, todos los días. Transfórmame. ¿Qué quieres hacer conmigo hoy? ¿Vas a traer una prueba para transformarme y cambiarme? Señor, hazme, pero ayúdame, ¿verdad? Ayúdame, y lo va a hacer. Estamos hablando de santificación, hay victoria en ese proceso. Entonces no salir de aquí derrotados, yo no puedo, no. Levántate, ríndete a Dios, créelo, dile que te llene del Espíritu. Pídele perdón por andando en tu propia fuerza, pensando que yo lo puedo hacer, le voy a dar ganas hoy, y caes en tu cara, ¿verdad? No, es algo maravilloso cuando el cristiano reconoce, yo necesito Cristo todos los días. Y ahí está la victoria. No en mi esfuerzo, no en tratando de guardar la ley. No. La Biblia dice, Efesios 5:18, ser llenos del Espíritu. Y ese es un mandamiento. Ser llenos del Espíritu Santo. Nos vamos a orar, iglesia, vamos a concluir. Y hay que meditar sobre esta gran verdad. No hay condenación en Cristo. Espero que esto ha sido de bendición para alguien aquí hoy. Gloria a Dios. Porque podemos, cuando lo sabemos y realmente lo creemos, podemos ahora andar tranquilos, ¿verdad? Pero con una mente diferente, una perspectiva caminando para la pureza en Cristo, en el Espíritu. Ser más sensible a esta carne horrible. Esta carne es malo. No creo que lo tengo que recordar más, pero sí, les digo una vez más. Esta carne produce muerte. Entonces vamos a orar. Gracias.